Hola, mi nombre es Vanessa Di Caro, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes del área de radiología vascular del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano. Les voy a compartir una charla acerca de la aorta torácica ascendente, su evaluación imagenológica postquirúrgica. Las técnicas para la reparación aórtica proximal han evolucionado y se han vuelto cada vez más complejas y diversificadas. Muchas de las técnicas se modifican, mejoran y utilizan junto con técnicas y dispositivos más nuevos para producir reparaciones novedosas. Los pacientes tratados van a necesitar una angio-TC como parte del seguimiento de rutina y para la evaluación de posibles complicaciones. La interpretación de estos estudios requiere una comprensión fundamental del aspecto postoperatorio esperado. Para ello es fundamental establecer un protocolo de estudio. Este protocolo de estudio debe contener una fase sin contraste, una fase arterial gatillada que permita la evaluación de la raíz aórtica y la aorta ascendente, una fase arterial que abarque toda la aorta, y podemos sumar, por ejemplo, una fase tardía a los 90 segundos para evaluar la presencia de endolix si el paciente presenta una endoprótesis. Lo primero que debemos conocer son los nuts and bolts, es decir, aquellos elementos que se utilizan a la hora de reparar una aorta ascendente. Dentro de ello encontramos los grafts. Los grafts son de Dacron, se utilizan para reemplazar solo tejido aórtico o moldearse en una prótesis valvular configurando un graft compuesto. Se ven hiperdensos en la TC sin contraste, pueden pasar desapercibidos en la TC contrastada, y es importante conocer su presencia para no confundir esa hiperdensidad en el sin contraste con un hematoma intramural. Lo otro que debemos tener en cuenta es que pueden producir pliegues, y esto puede simular un colgajo íntimo medial. Entonces el análisis de las imágenes debe realizarse en la reconstrucción multiplanar y no solo en un corte axial para no confundir esto con una disección. El Dacron no solo se utiliza para la reparación de la aorta ascendente, sino que también se puede utilizar para el manejo de los vasos supraórticos, y dentro de ellos la confección de, por ejemplo, bypass carótido-carotidio, carotidos subclavios, los cuales pueden ser únicos o múltiples y pueden encontrarse incluso de forma secuencial. Acá vemos un caso de un paciente con un TEBAR asociado a un bypass carotido subclavio, que también cuenta con la presencia de un plug a nivel del origen de la arteria subclavia izquierda para evitar posibles endolix. Otro uso que pueden tener los grafts son los sitios de canulación en los pacientes con derivación cardiopulmonar. Estos adquieren una configuración en la TC postoperatoria diversa, pueden ser cónicos, pueden ser cuadrados, pero se caracterizan por presentar una imagen densa que puede ser un clip, un filtro o una sutura en el extremo distal, que es el punto de cierre. Son importantes identificarlos y no confundirlos con pseudoaneurismas. Los restantes materiales que se pueden utilizar son anillos de fieltro, parches de fieltro, suturas y clips. Acá vemos ejemplos de anillos de fieltro en corte axial y coronal señalizados con las flechas amarillas y la presencia de parches. La particularidad que tienen estos componentes es que van a estar ubicados en sitio de posibles complicaciones como son los accesos vasculares o la anastomosis, y que siempre se ven hiperdensos, tanto en la fase sin contraste como en la fase contrastada. Una vez que yo conozco e identifico estos materiales, puedo realizarme 3 preguntas secuenciales para poder comprender las imágenes postoperatorias y el procedimiento realizado. La primera de ellas es si se ha reparado la válvula aórtica. Acá es importante saber si la válvula es mecánica o bioprotésica. Las identifico porque las válvulas mecánicas tienen valvas hiperdensas, las bioprotésicas van a tener una densidad de tejido nativo de partes blandas rodeado por una estructura anular o los puntos de sutura. La segunda pregunta que me debo realizar es si se han reparado los senos de Valsalva. Esto para determinar si el procedimiento es supracoronario o no, y si tengo reimplantadas las arterias coronarias. Obviamente en aquellos pacientes en los que no se reparó los senos de Valsalva no hay reimplante de las arterias coronarias, y el graf va a estar ubicado a nivel de la unión sinotubular hacia arriba en la zona 0, y si los senos de Valsalva fueron reparados voy a tener reimplante de las arterias coronarias. Y esto me lleva a preguntarme cómo se manejaron las arterias coronarias, para saber qué trayectos pueden tener, si existe o no la presencia de botones coronarios, y no confundir las imágenes esperables con errores diagnósticos. En base a estas 3 preguntas se abre un abanico de procedimientos o técnicas quirúrgicas que se pueden realizar y que dependerán de la anatomía del paciente y de las características que tenga la aorta del paciente. Veremos algunos de ellos a modo de ejemplo para tener idea de cómo se ven en la TC. Acá vemos la reparación supracoronaria, donde tenemos senos de
valsalvas normales, donde no hay reimplante de las arterias coronarias, y tenemos un grafo a nivel de la unión sinotubular hacia arriba. Pueden tener anillos de fieltro a nivel de la anastomosis proximal y van a tener anillos de fieltro a nivel de la anastomosis distal. Cuando este tipo de cirugía se combina con el reemplazo de la válvula aórtica, se la conoce como cirugía de Witt. Después tenemos la cirugía de David I, por ejemplo, que acá existe un reemplazo de la aorta ascendente, pero que se extiende más allá de la unión sinotubular, pero se conserva la válvula aórtica nativa. Y hay reimplante de las arterias coronarias. De los procedimientos más utilizados o más conocidos se encuentra el de dental de Bono. Acá tenemos el uso de un graft compuesto, es decir, una válvula protésica o bioprotésica con un graft y el reimplante de las arterias coronarias. Este implante de las arterias coronarias puede ser clásico si se arquipan y se anastomosan al graft, o modificado. Se crea el botón coronario cuando se las reimplanta, y esto es importante identificarlo para no confundirlo con pseudoaneurismas, y vamos a definir la presencia de lo mismo cuando midan más de 10 milímetros o hayan crecido en el tiempo. Cuando no se pueden reimplantar las arterias coronarias, se pueden utilizar o se puede optar por la técnica de Cabrol, donde yo utilizo un graft sintético o un vaso transpuesto para crear un conducto anclado en la pared anterior de la aorta con un trayecto retroaórtico. Este conducto es importante identificarlo para no confundirlo con un flap y una luz falsa. Ahora bien, cuando el compromiso de la aorta se extiende a un rango mayor sobre el arco aórtico, si bien las técnicas quirúrgicas abiertas se siguen utilizando, en la actualidad la realización de procedimientos híbridos se realiza cada vez con mayor frecuencia. Dentro de ello tenemos tres tipos. El tipo 1, donde yo tengo un debranching de los vasos supraórticos con una endoprótesis con landing en la zona 0. Un tipo 2, donde yo tengo el debranche, la endoprótesis con landing zone en zona 0 y un graft por cirugía abierta a nivel de la aorta ascendente. Y el tipo 3, yo tengo el debranching de los vasos supraórticos, un graft por cirugía abierta que va desde la zona 0 y se puede extender hasta la zona 1, 2 o 3, y la endoprótesis con landing zone en el graft abierto. Acá vemos un caso donde en la primera imagen vemos el reemplazo de la aorta ascendente. Fíjense en los anillos de fieltro señalizado con las flechas amarillas y las flechas verdes, con un flap de disección residual en la aorta descendente con aumento de los diámetros. Las otras dos imágenes corresponden a las imágenes posoperatorias, donde yo veo señalizado con flecha violeta el debranching de los vasos supraórticos, con la flecha blanca en la imagen del medio el dispositivo oclusor a nivel del origen de la arteria subclave izquierda para evitar endolix, con la flecha celeste de endoprótesis, y en la reconstrucción volumétrica veo marcado con la flecha roja la presencia de un bypass carótido subclavio. El manejo de los vasos supraórticos también se puede realizar enteramente endovascular, realizando una técnica de TEVAR con el uso de chimeneas hacia los vasos supraórticos. Y aquí podemos ver la TC, donde vemos la endoprótesis colocada con amarillo, y en celeste las chimeneas hacia el tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida izquierda. Las complicaciones más frecuentes de los procedimientos de aorta ascendente son los procesos infecciosos, las colecciones líquidas, la persistencia de las burbujas aéreas más allá del tiempo postoperatorio esperable, dehiscencia external o osteomielitis, engrosamiento valvular o endocarditis, las hemorragias y las alteraciones vasculares, sangrados, pseudoaneurismas, los propios de la cirugía híbrida, endolic, migración, colapso del stent, aumento de la luz falsa, y los de las patologías adyacentes a la aorta, aneurisma, disección o hematoma intramural. Vemos algunos ejemplos de ellos. Este es el caso de un paciente con un absceso periprotésico, está señalizado en la foto del medio o en la imagen del medio, con un corte marrón, todo lo que abarca el proceso inflamatorio, que lo vamos a ver como una imagen hipodensa perivalvular. La presencia de pseudoaneurisma definidos cuando miden más de 10 milímetros y van aumentando a través del tiempo. Vemos dos casos, dos pseudoaneurismos perivalvular diferentes. Extravasación del material de contraste, una presencia de contraste periaórtico con extensión craneal por la zona 0, más visible en lo que es el corte coronal de la tomografía ubicada en el lado izquierdo radiológico. Acá vemos un caso de endocarditis con presencia de vegetaciones a nivel de la válvula aórtica. Este es un paciente con un reemplazo de la válvula aórtica que tenía un flap residual
Y en la TC de control vemos que la aorta descendente ha aumentado de calibre y que ha desarrollado un hematoma intramural con una redisección a nivel de la aorta descendente. Entonces, los pacientes que se han sometido a la reparación de la aorta ascendente y el arco aórtico representan un desafío importante para el diagnóstico radiológico. El reconocimiento de los componentes de uso común es el primer paso en la interpretación de los estudios de TC, y el conocimiento de las técnicas de reparación y sus apariencias esperadas de en TC son de fundamental importancia para comprender las imágenes y no tener errores diagnósticos. Muchas gracias.